Vinimos a Avellaneda, vamos a navegar por el riachuelo. Todos conocemos el tema de la contaminación del riachuelo. Es una historia que lleva más de 200 años, está registrado en todo tipo de libros y de documentos. Lo que poco sabemos es la cantidad de trabajos que se están llevando adelante para recuperar el riachuelo, para sanearlo, para parar de contaminarlo. Por eso, las autoridades de Acumar nos van a contar todo lo que vienen haciendo desde el famoso fallo de la Corte Suprema en el sentido de poder volver a vivir el riachuelo como parte de la cultura argentina. Daniel, hay registros históricos ya desde la época de Rosas e incluso antes de quejas de vecinos sobre la mugre, la contaminación del riachuelo. Evidentemente, hasta el fallo de la Corte Suprema mucho no se avanzó. ¿Vos conocés de obras anteriores o de la problemática que ha tenido el riachuelo previo a la labor de Acumar? A ver, no de planes concretos, porque la verdad que el riachuelo fue sufriendo una degradación paulatina, siempre fue tomado como el fondo de la ciudad, el crecimiento desordenado de la ciudad de Buenos Aires. En algún momento cuando se lo utilizó, digamos, como puerto y ese puerto tenía una actividad productiva, una actividad industrial incipiente que fue creciendo y fue desarrollándose, de a poco se fue contaminando, de a poco se fue degradando, en tanto crecía esa actividad. Después con los procesos migratorios, cuando fueron creciendo las urbanizaciones, las barriadas a orillas del río, los terrenos anegables, los terrenos bajos, terrenos sin infraestructuras sanitarias, sin agua, sin cloacas, sumado, digamos, a la actividad industrial desorganizada, sin planificación, fue conformando este combo explosivo que termina en el 2008 con la Suprema Corte y con el fallo Mendoza, y a partir de allí empieza, digamos, la historia de la recuperación del río y del Acumar. Contanos un poco qué es Acumar y de quién depende, cómo es su organización. La Acumar es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, un organismo tripartito, un organismo que su presidente lo pone el Gobierno Nacional, pero que tiene en su consejo directivo representación del Gobierno Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia, porque son los 3 estados condenados por el fallo Mendoza por la Corte Suprema, por lo tanto son los que tienen que rendir cuentas y sanear el riachuelo. Y la Acumar es el organismo público encargado de esta tarea. Me imagino que ni bien salió el fallo, lo primero que había que determinar es el origen de la contaminación, cuáles son las causas, cómo enfrentaron ese trabajo. Se pudo identificar que aproximadamente el 70% de la contaminación o de los efluentes que recibe el río tienen que ver con desechos cloacales y un 30% con desechos industriales. Allí se trabajó primero en identificar cuántas eran y quiénes eran las industrias que estaban generando esa contaminación, qué tipo de contaminación vertía cada una de las actividades productivas y cada industria en particular. Se determinaron quiénes eran los agentes contaminantes, 1.500 en una etapa, 600 al día de hoy, pero más puntualmente de esos pudimos identificar que hay 40 o 50 industrias, grandes industrias, que son las responsables del 80% de los efluentes de la carga másica que contamina el río, y sobre esas se está haciendo un trabajo puntual en cada una de esas empresas, de un programa de reconversión, de construcción de plantas de tratamiento en cada una de ellas, la obligación de cada una de esas empresas de verter sus efluentes en las condiciones ambientales sustentables para lograr un primer escalón de saneamiento de la cuenca y poder de a poco entonces ir trabajando en la mejora continua, porque el saneamiento y el ambientalismo nos ha enseñado que hay algo que es la mejora continua y permanente, ¿no? No es del día a la mañana, no son 1000 días, pero sí es una acción concreta que de a poco nos permite recuperar 200 años de degradación como tiene la cuenca Matanza Riachuelo. Por
aquí abajo cruza lo que es el colector margen izquierdo, el sistema Riachuelo, la mega obra de ingeniería que estamos haciendo desde Acumar junto con AISA para el tratamiento cloacal de la Ciudad de Buenos Aires y poder darle servicio a más de 5 millones de usuarios de cloacas en el área metropolitana. Esta obra, digamos, es la gran obra de saneamiento que se complementa con un parque industrial para la industria de las curtiembres. Otra de las por acá grandes, abajo pasa una gran cañería. Una gran cañería que viene desde la General Paz, desde la zona de Soldati, que desemboca en la planta de tratamiento que está acá en el Dock Sud, atrás del puerto, que tiene otro gran emisario 12 kilómetros dentro del Río de la Plata para llevar cauce adentro del río los vertidos tratados. Claro, tratados. Tratados, sí, por O sea, no le tiramos más porquería al Río de la Plata. No, la idea justamente de esta mega obra es la obra del financiamiento más grande que ha dado el Banco Mundial para una obra de infraestructura de saneamiento en el mundo. Tiene que ver con eso, con poder darle una condición de tratamiento a los efluentes cloacales de la Ciudad de Buenos Aires y poder darle una condición ambiental sustentable al río. Bueno, estamos con Lucía de los Ríos, que evidentemente nació para esto. Ella trabaja en cultura. Contanos un poco en esta área qué trabajo están haciendo. Bueno, en esto que es la Vuelta de Rocha, ahora durante febrero y marzo iniciamos el cruce del puente transbordador. El puente transbordador, hay 8 en el mundo, no se utilizaba desde 1960, junto con Vialidad y el Ministerio de Turismo. Creamos un recorrido, un circuito turístico que va desde La Boca a la isla Maciel, un poquito para cambiar esa perspectiva cultural negativa que muchas personas todavía tienen del río. Una vez que llegan a Avellaneda, que cruzan el puente, que llegan a Avellaneda, se hace un circuito turístico por la isla Maciel, que está a cargo del municipio de Avellaneda. También la idea es poder generar conciencia de que tenemos un río agradable, un río limpio, que nos falta un montón, fueron 200 años de contaminación, llevamos un poquito más de 10 de saneamiento. El hecho de que la gente pueda ver el río de otra manera, creemos que va a ser importante para que pueda defenderlo en algún momento si es necesario. A medida que se puede recuperar el riachuelo, se empieza a poder ver todo el acervo cultural que hay alrededor de todo esto. Y la participación también de la comunidad, un poco la idea del circuito turístico por la isla es traer a la gente que no solo que conozca una parte, sino que los mismos vecinos, que puedan generar una opción de trabajo, una opción laboral para los vecinos y que sean partícipes de este circuito. Esa es la intención. Hay un elemento básico que tiene el riachuelo que tiene que ver con su morfología, su geografía, con su naturaleza, que es que fluye poco o fluye en forma rara. Explica eso porque más allá de que uno controle los afluentes, hay algo intrínseco al riachuelo que hace que sea propenso a la contaminación. A ver, el riachuelo en principio es un río de llanura, un río de poco caudal. Es un río que además desemboca en un estuario como el Río de la Plata, que tiene el fenómeno de la sudestada, prácticamente replica la marea del océano, por lo tanto, por momentos el río fluye en un sentido hacia su desembocadura y por momentos vuelve el agua, por lo tanto eso para el sistema de mantenimiento, de limpieza, nos obliga a trabajar teniendo en cuenta esas condiciones. El proceso social, económico, político del desarrollo de la Argentina hizo que se llegue al punto de contaminación del riachuelo, pero también en los márgenes del riachuelo fue ocupado por muchos, pero muchísimo, parte del pueblo argentino, digámoslo. ¿Cómo pueden trabajar o cómo han venido trabajando el tema de que haya tanta gente viviendo en los márgenes del riachuelo? Bueno, eso es una de las primeras tareas que se abordaron, ¿no? La relocalización de aquellas familias que vivían en sus márgenes a partir de la construcción de viviendas y la relocalización de esas familias y la liberación del camino de Sirga, el camino que va en las márgenes del río, que hoy tenemos un avance de más del 85% de la liberación de ese camino y estamos trabajando arduamente para lograr recuperar totalmente la margen del río y reubicar a esas familias que viven en una condición, digamos, muy compleja desde el punto de vista ambiental, desde el punto social y sanitario. Por lo tanto, es una de las prioridades de Acumar
y es una de las condiciones del fallo Mendoza. Un cálculo tuyo, ¿cuánto tiempo más falta para llegar a un punto en el que ustedes digan, bueno, empezamos a tener un riachuelo con el que más o menos estamos conformes? No me atrevo a decirte cuántos años, pero cuando uno compara, a Londres el Támesis le lleva ya 40 años, a Bilbao el Nervión le lleva más de 3 décadas, lo mismo le pasa a Brasil con el Tieté en San Pablo, lo mismo pasa en las grandes metrópolis del mundo, que a la medida que se va saneando y limpiando la población sigue creciendo. Por lo tanto, también hay que trabajar en el ordenamiento de las nuevas poblaciones que se van desarrollando y en qué condiciones se desarrollan. La verdad que no sé cuánta gente estaba al tanto de todo el trabajo que está haciendo Acumar. Te agradezco, Daniel, por esta charla con nosotros. No, gracias a ustedes por estar aquí, por poder mostrar lo que se viene trabajando en todos estos años, que es el puntapié de lo que hay que seguir haciendo. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa.